Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este medio de transmisión de estudios. Esta tarde vamos a tener nuevamente nuestra escuela de formación cristiana y lo hacemos por este medio y les damos la más cordial bienvenida. Hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, bienvenidos una vez más a esta clase. El domingo pasado terminamos la segunda parte de nuestro manual con el título Predestinados para Evangelizar. Hoy iniciaremos la tercera parte titulada El púlpito, primer escenario de la evangelización. Y tendremos el tema Fundamentos de la evangelización. Bueno, ustedes se darán cuenta que el tema es tenaz, el tema es recurrente, el tema no lo terminamos, seguimos hablando de evangelización y quizás usted se preguntará, ¿y por qué otra vez evangelización? ¿Por qué otra vez el tema de evangelismo? Y bueno, la palabra de Dios nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un fundamento específico para que nosotros hablemos de evangelización. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permites estar reunidos en tu nombre, porque Señor, a través de estos estudios, a través de tu mensaje y de tu predicación, Señor, tenemos consuelo y tenemos la esperanza de que tú estás obrando en nuestras vidas, en este mundo, Señor, que está en caos y que hoy, Señor, se colapsa a través de tantas enfermedades y tantos encuentros entre hombres a través del poder. Te suplicamos, Señor, que podamos encontrar en tu palabra esa promesa y esa bendición que tú tienes para todos aquellos que creemos en ti. Ven, Señor, quédate con nosotros y acompáñanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos, qué gusto saber, aunque no los veo, pero sé en la fe en mi Señor que están bien, que están resguardados, que están recibiendo bendición. Hoy tendremos este tema, fundamentos de evangelización, y lo estaremos sustentando en nuestro libro de excelencia, la Biblia. Quiero invitarles a que ahí en sus hogares, por favor, me acompañen en la lectura bíblica de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ese es el principal fundamento donde vamos a nosotros a establecer la base del por qué tenemos que evangelizar. Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y bueno, hoy hablando precisamente de este mandato de nuestro Dios, y vamos a hablar acerca de cuál es el fundamento del por qué tenemos que evangelizar. Y bueno, un fundamento es el motivo, la razón principal o la razón básica que nos lleva a realizar una acción. Un fundamento es la base que sostiene un argumento. Por lo tanto, hoy hablaremos de tres fundamentos que son la razón, la base y el motivo para evangelizar. Y como número uno, el primer fundamento del que trataremos el día de hoy nos habla acerca de la condición pecaminosa del hombre. Hay una razón por qué tenemos que evangelizar, y esa razón se encuentra en la naturaleza
del hombre, y esa naturaleza es pecaminosa. La naturaleza de pecado es universal en la humanidad. Todos nosotros somos de naturaleza pecaminosa, la cual afecta cada parte de nuestro ser. Y esta, hermanos y amigos que me escuchan, esta es la base, esta es la doctrina de la depravación total. Y es por eso que tenemos que evangelizar. Y está fundamentada esta doctrina en varios pasajes bíblicos. Entre algunos se encuentra Isaías, capítulo 53, versículo 6. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 12. El profeta Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pablo, reconociendo esta profecía, dijo: mas soy carnal, vendido al pecado. Y Salomón afirma: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo alguno. Quizás, hermanos, en el mundo haya personas que digan que no han pecado. Quizás. ¿Por qué lo dirán? Posiblemente por una ignorancia, posiblemente porque desconocen de las Escrituras de Dios. Pero tú y yo, como creyentes, sabemos que el pecado existe. Y bueno, para aquellas personas que hoy tienen duda de que han pecado, tenemos el testimonio en el libro de Job. Y él, en su comunión con Dios, en su encuentro personal, Job oró a Dios pidiendo perdón por sus hijos. Pidiendo perdón por si acaso andaban en pecado, por si acaso. El apóstol Juan expresa: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Amigo que nos acompañas, hermanos en Cristo que me escuchan, de generación en generación, la naturaleza del pecado ha pasado a toda la humanidad. El apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es el fundamento bíblico de que la humanidad vive en pecado. Existe una depravación natural en el hombre que no le permite ver hacia su interior y reconocer su maldad. No existe en el mundo justo alguno. El mundo entero hoy vive bajo el temor del mañana. Se pregunta: ¿qué pasará si me quedo sin trabajo? Si no tengo el dinero suficiente. ¿Cuándo se acabará el COVID? Una situación que hoy estamos viviendo y que nadie escapa de esta situación. ¿Qué temores son los que nos invaden hoy? Mucha gente vive en angustia y con temor ante la muerte. Hoy el mundo se desarrolla en una vida sin esperanza, por su ignorancia, por su incredulidad, poniendo su fe y su esperanza en cosas intrascendentes. Hoy, muchos de nosotros, por nuestro orgullo, queremos vivir. Por la fuerza de nuestra cartera económica, pensamos que tenemos todos y nos equivocamos. Hoy el mundo tiene necesidad de creer en el Evangelio de Cristo. El mundo, ante el Evangelio de Cristo, puede tomar una decisión: vivir
bajo la esclavitud del pecado o vivir bajo la gracia de nuestro Dios. Esto es, hermanos, el primer fundamento del por qué debemos salir a evangelizar. El segundo fundamento de este estudio es Jesucristo es el Evangelio encarnado. Y lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos nos habla del inicio del ministerio de Jesús, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Estas son las palabras que debemos comunicar al mundo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, hermanos. Jesús inició oficialmente su ministerio público hasta que Juan el Bautista estaba preso. Isaías había profetizado que la luz llegaría, y una de las obras del Mesías era llevar luz a los que estaban en tinieblas, porque Él sería luz tanto a judíos como a gentiles. El tiempo se ha cumplido, enfatiza el tema distintivo del cumplimiento presente en la proclamación de Jesús. El tiempo que Dios había dispuesto para preparación y espera en la era del Antiguo Testamento. Ese tiempo se ha cumplido, hermanos. Y con el tiempo cumplido, el reino de Dios se ha acercado. La obra de Dios se estaba moviendo rápidamente hacia el establecimiento de su reino glorioso en la tierra. La palabra reino significa reinado o gobierno real. El término incluye la autoridad soberana de Dios, gobernando sobre su creación. Este es el reino de Dios. Dios gobernando nuestras vidas. Usted y yo obedeciendo la voluntad de Dios. Sin temores ni preocupaciones, con la certeza de una vida nueva para usted y su familia. Perdón. Dios se hace hombre. Dios se humilla hasta la muerte, y muerte de cruz, por usted y por mí. Gracias. Y por toda la humanidad. Sin embargo, triunfa ante la muerte y resucita de entre los muertos, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Dios gobernando nuestras vidas. Y seguro estoy que muchas veces usted como yo, en tiempos de tormenta, en tiempos de angustia hemos clamado: Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Realmente usted anhela que Dios obre en su vida? ¿Realmente usted piensa y anhela que Dios haga su voluntad en su persona, en su familia, en su trabajo? Jesús pidió una respuesta y sigue esperando de todos sus oyentes
que respondan a Él. Él expresó un mandato doble. Él exclamó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si alguno quería tener parte de este reino, debía y hoy debe arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento era y es hoy en día indispensable si se quiere disfrutar de la comunión de Dios. Usted sufre, usted teme, usted tiene angustias, usted necesita de Dios. Y Dios está dispuesto a escucharle, pero usted tiene que arrepentirse. El arrepentimiento y la fe van unidos en un paquete, y esto es entregarse de corazón y creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Solo por este medio se puede entrar o recibir el reino de Dios. Jesús mismo es el Evangelio encarnado de Dios. Es el primero y el más grande evangelizador. Él se ha presentado como enviado a proclamar el cumplimiento del tiempo del Evangelio de Dios. Esto está preanunciado en la historia de Israel por los profetas. Dos fundamentos, dos bases importantes del por qué debemos evangelizar. El tercer fundamento es evangelizar. Y este fundamento es un llamado personal para ti y para mí, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos hecho una declaración pública de nuestra fe. Dios ofrece el Evangelio para la salvación del hombre y todas las personas tienen derecho de escucharlo. Este Evangelio es el mismo Jesucristo que evangelizó a la samaritana junto al pozo. Y mucha gente hoy no sabe esta historia y no sabe esta bendición que Dios da a todo aquel que le escucha. Dios quiere que el mundo le conozca, quiere que el mundo tenga la fe y viva bajo las promesas de Jesús. Jesús dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le dirías, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y la samaritana, con esperanza de saciar su sed y quitar de ella todas sus cargas y sus angustias, respondió al Señor: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed. Ante esta promesa de vida eterna, Pablo, predicador incansable, hace de su ministerio un deber y argumenta: predicar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí, dijo Pablo, si no predico el Evangelio. Amada hermana, hermano, ¿para ti qué es el Evangelio? Tú y yo que hemos proclamado creer en Jesucristo, para nosotros, ¿qué es el Evangelio? Pablo dijo:
para mí un motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico. Cada persona debe saber que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Pablo declara en las Escrituras: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para acceder, hermanos, a esta bendición de Dios, se necesita que alguien salga de su lugar de confort y predique el Evangelio de Cristo. Se necesita que alguien les predique a todas aquellas personas que están afuera. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Este es ese fundamento, hermanos, del que Dios quiere que tú escuches y tengas la obediencia y la fe de creer en Él y salir y predicar. Concluyendo nuestro estudio, Jesús dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Esta autoridad, este derecho oficial, fue otorgado a Jesús por el Padre, y ahora, con base en ella, instruye a sus discípulos diciendo: id. Su campo de trabajo incluye todas las naciones, y ellos debían hacer discípulos proclamando la verdad acerca de Jesús. Los creyentes debían ser bautizados con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, tenemos una gran responsabilidad. Amigo que nos acompañas, hoy has escuchado la palabra de Dios y Él tiene una respuesta a tus necesidades. Hoy te ofrece consuelo a tus temores y a tus angustias. Hoy te ofrece esperanza de vida. Solo arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesús, y Él hará en ti y en toda tu familia. Abre tu corazón y Él hará. Hermanos, que Dios nos bendiga y que podamos ser fieles a su palabra y cumplir con este gran mandamiento: id y predicad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus estudios que has dejado, Señor, para orientar nuestras vidas, para que en tiempos de tormentas podamos, Señor, practicar nuestra fe en que tú, Señor, has sido victorioso ante la muerte, has resucitado y hoy estás a la diestra del Padre. Permite, Padre Santo, que tu palabra caiga en tierra fértil y que podamos como iglesia escucharte y obedecerte. Que podamos, Señor, salir y predicar en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en nuestro municipio. Pero especialmente, Señor, te suplicamos
que tu palabra pueda llegar a nuestra viña, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra propia vida, Señor. Permítenos, Señor, creer en tu Hijo Jesucristo. Permite, Padre Santo, que tu palabra sea, Señor, el fruto en nuestras vidas y que seamos cartas abiertas en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias damos al Señor por la vida de nuestro hermano Gregorio y gracias, hermanos, por continuar con nosotros. El próximo domingo, si Dios permite, pues aquí estaremos de nuevo transmitiendo y la clase nuevamente le va a tocar nuestro hermano Gregorio, así que sigamos preparándonos y escudriñando la palabra de nuestro Dios. Que tengan bonita tarde y que Dios les bendiga grandemente.